Bueno, les comentaba yo entonces que en la parte del tejido óseo, pues ya hablamos cómo está formado, cuál es su matriz, cuáles son las células que lo conforman, cuáles fueron sus funciones, y y nos quedaba pendiente ver un poquito cómo interactúa con las hormonas, con el sistema endocrino para la regulación del calcio en la sangre. Entonces, existen dos hormonas que son las que regularán la actividad del calcio, y estas hormonas son es la paratormona y y la calcitonina. La calcitonina. La calcitonina. Bueno. Entonces, la paratormona es sintetizada por la glándula paratiroides. La glándula paratiroides la sintetiza. Y la calcitonina está siendo sintetizada por la glándula tiroides y se produce en las células parafoliculares. Se sintetiza en las células parafoliculares. ¿Sí? Ahí es donde se sintetiza la calcitonina. ¿Qué hace cada una de estas hormonas? Bueno, la hormona paratiroides lo que hace es incrementar el calcio en sangre. Eleva el calcio en sangre a los límites normales, hacia el valor normal. Hacia el valor normal. En cambio, la glándula, la calcitonina también disminuye el calcio a niveles normales. La intención es que cada una de estas hormonas lleven el calcio hacia el valor normal. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el calcio normal? ¿Cuáles son las cifras de calcio normal en sangre? Pues va a oscilar aproximadamente entre 8.9 y 10 miligramos por decilitro. Digamos que en México se maneja en miligramos, la determinación de calcio se determina en miligramos. Entonces, de 8.9 o de 8 miligramos a 10 miligramos por decilitro de los niveles de calcio. Entonces, si por ejemplo tenemos un calcio que esté en 12, ¿qué hormona es la que incidirá para que el calcio regrese a los niveles normales? La calcitonina. Muy bien, la calcitonina. Y si en cambio tenemos que este calcio está elevado, está, por ejemplo, está muy bajo, como en 7 o en 6, entonces la paratormona es la que va a liberar calcio del hueso para que los niveles regresen a los límites correspondientes. Entonces, esta es la función que van a realizar las hormonas paratormona y la calcitonina. ¿Eh? Bueno. En la clase anterior habíamos hablado de la paratormona. Y esta paratormona tiene dos funciones. Una que es de aspecto anabólico y otra que correspondería a un aspecto de tipo catabólico. Entonces, cuando hablamos del proceso de catabolismo que tiene la paratormona, ¿qué sería lo que estaríamos planteando en este caso? ¿Qué estaría pasando?
Pero lo que va a suceder es que se va a intentar realizar un proceso de reabsorción, sí, una reabsorción ósea, reabsorción ósea, o sea que vamos a degradar hueso, vamos a degradar hueso con la finalidad de incrementar los valores de calcio en sangre. Entonces, ¿en quién nos vamos a apoyar para poder realizar esta degradación del hueso? Pues principalmente del osteoclasto, pero el problema es que la paratormona no estimula de forma directa al osteoclasto y entonces pide ayuda al osteocito, ¿sí? Al osteoblasto y a los linfocitos T. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos comentado que los osteoblastos junto con los linfocitos T liberaban ¿cómo se llama? Unos receptores, unos medidores químicos, que era el sistema de RAN y RANL, que era el ligando y el receptor. Entonces, estos mecanismos estimulan el osteoblasto y el linfocito para que se activen estos receptores. Estos receptores, a su vez, ahora sí, van a ir a estimular al osteoclasto. Y de esta manera el osteoclasto realiza el proceso de la reabsorción ósea, degrada el hueso. De esta manera lo va a estar realizando. Otras funciones que realiza la paratormona de efecto catabólico es que también tiene una acción sobre el riñón y tiene otra acción sobre el intestino delgado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa en el riñón? Habitualmente lo que encontraremos es que en el riñón se va a, retener calcio y lo que va a hacer es excretar o expulsar por la orina fosfatos. Entonces retengo el calcio y expulso los fosfatos con esta finalidad que consigo que se incrementen los niveles de calcio en sangre. Y en el intestino delgado lo que hago es absorber calcio, ¿sí? Y de esta manera también incido sobre la función de la paratormona. Entonces, si genero aquí, si coloco cuál es la función de la paratormona, pongo aquí que es el calcio y que lo que hace es incrementa el calcio. Entonces, ¿qué funciones realiza para incrementar el calcio? Bueno, la primera tiene un efecto catabólico. Ese efecto catabólico puede incidir estimulando la vía RAN para que el osteoclasto se active y este osteoclasto libere calcio hacia la sangre y por lo tanto se incremente el calcio. Puede generar que estimule el riñón reteniendo calcio y expulsando el fosfato y por lo tanto la consecuencia es incrementar el calcio. Y la otra función es que estimula el intestino, donde retiene el calcio y por lo tanto indirectamente también se incrementan los niveles de calcio en sangre. Entonces, estas son las actividades de la paratormona. Este es un efecto catabólico porque se encarga de degradar el hueso, se encarga de expulsar el fosfato, pero sobre todo en la cuestión del catabolismo sería hacia el hueso, en donde lo está destruyendo y por lo tanto ese es el efecto degradador. Un efecto anabólico sobre el hueso sería cuando les había dicho que se dan estímulos cortos. Disculpe, Doc, Ande. ¿podrías
Algunos Los compañeros, compañeros, perdón, sí, sí. por favor, gracias. Ya, entonces, en el espectro anabólico quiere decir que cuando la paratormona se libera en estímulos pequeños o cortos hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro organismo, tenemos un estímulo que favorece la formación de hueso, favorece la formación de hueso. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se consigue con el efecto anabólico. Y esto se consigue porque se activa una vía metabólica que está relacionado con un segundo mensajero que se llama AMP cíclico, con una hormona que se llama factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1. Entonces, se estimula este mecanismo metabólico y permite entonces que, perdón, entonces al revés, ¿no? Los estímulos cortos de paratormona favorecen que se active este sistema AMP cíclico y el AMP cíclico permite la formación del hueso. ¿A través de quién? Bueno, pues si va a formarse hueso, quienes seguramente están interviniendo en este proceso, los que sintetizan hueso, que sería el osteoblasto, porque liberaría matriz, y después el osteocito, que se encargaría de mantener la matriz intacta y el remodelaje del hueso. Entonces, de esta forma es como actúa la paratormona. ¿Vale? Bien, no sé si hasta aquí hay algún problema o vamos bien. Bueno, bien, ahora, ¿qué hace la calcitonina? La función de la regresa. No es mucho lo que vamos a decir de la calcitonina. Entonces, y la otra hormona, que es la calcitonina, lo que intenta hacer es inhibir todas las funciones del aparato hormonal. ¿Sí? Lo que hace es inhibir. Bueno, sería inhibir las acciones de la paratormona. Entonces, si tiene éxito la calcitonina y bloquea la paratormona, quiere decir que no se da el efecto catabólico, no destruye el hueso, no se activan los osteoblastos ni los linfocitos T, por lo tanto no se activa el osteoclasto. En el riñón no retiene calcio y en el intestino no se absorbe el calcio. Entonces, con esto, simplemente evitamos que a nuestro organismo se agreguen niveles de calcio en sangre. Y al bloquear todas estas vías, permite que los niveles de calcio, si están elevados, regresen a los límites normales. ¿Sale? Bien. Muy bien. Bueno. Eso sería una cuestión hormonal, cómo funciona esta hormona calcitonina y la paratormona tomando como órgano blanco el hueso. ¿Eh? Bueno, bien, ahora, hay otras hormonas que se sintetizan. Estas se sintetizan, perdón, son sintetizadas en el hueso. Quiere decir que el hueso las produce, no como la paratormona o la calcitonina, que son hormonas que sintetizan en la glándula tiroides y paratiroides y van e inciden en un órgano blanco, que en este caso sería el hueso. Pero ahora, el hueso puede funcionar o funciona como un órgano endocrino y él se encarga de producir dos tipos de hormonas. Una que se llama factor F, factor
G de crecimiento fibroblástico llamado 23. Entonces, su nombre es factor de crecimiento fibroblástico. ¿Sí? Sería una hormona sintetizada en el hueso. ¿Quién sintetiza esta hormona? Pues es el osteocito. El osteocito sintetiza la hormona. ¿Sí? La hormona. ¿Sale? Y su acción es intentar regular los niveles de fosfato en sangre o séricos, fosfato sérico. ¿Vale? ¿Cómo lo va a hacer? Lo que va a hacer es modificar o alterar las concentraciones de vitamina D. Como la vitamina D se encarga de regular el fosfato, el hecho de mover los niveles de vitamina D viables genera que el calcio pueda regularse. ¿Sí? Y también se apoya de una proteína transportadora. Bueno, que tiene una, bueno, ¿cómo se llama? La vitamina D sirve como un transportador, es el que se encarga de transportar el fosfato, y entonces, si lo consigue de esta manera, regula las concentraciones. Nada más que esta vitamina D transporta el fosfato hacia el riñón, hacia el riñón lo transporta. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a hacer niveles de fosfato en sangre, y este fosfato, para que pueda llegar al riñón, necesita que yo lo traslade. ¿Con quién va a ser su carrito transportador? ¿Quién va a ser su autobús que lo va a llevar? Va a ser la vitamina D. Y esta vitamina D lleva el fosfato al riñón y el riñón se encarga de expulsarlo. ¿Sí? Bien, ahora, si la hormona, el factor de crecimiento fibroblástico, es el que regula cuánta vitamina D está disponible para que transporte el fosfato, él puede decir, deja que la vitamina D trabaje de forma, que trabaje sin control, y entonces va a eliminar todo el fosfato que hay en sangre. Pero si con este factor fibroblástico lo que hago es limitar la cantidad de vitamina D viable para transportar el fosfato, pues yo consigo que tenga ciertos niveles que requieren sangre para que no me quede vacío. Otra dos, todo este fosfato que estamos viendo en sangre en realidad es parte del metabolismo de la destrucción de los cristales de hidroxiapatita. O sea, ¿este fosfato de dónde viene? Este fosfato viene de la degradación. Este fosfato viene de la degradación de los cristales de hidroxiapatita. ¿Y dónde están esos cristales de hidroxiapatita? Pues están en el hueso. ¿Sí? Entonces, cuando se rompen los cristales de hidroxiapatita, viajan los iones fosfato hacia la sangre. Se mantienen en la sangre. Y quien regula cuántos fosfatos van a estar en la sangre va a depender de cuánta vitamina D tenga, porque si yo tengo un excedente de fosfatos, la vitamina D lo que va a hacer es captarlos y llevarlos al riñón para que puedan ser eliminados. ¿Sí? Entonces, esa es la regulación. Entonces, el factor de crecimiento fibroblástico puede incrementar o favorecer la eliminación o la retención de fosfatos dependiendo de las necesidades del organismo. ¿Bien? Bien. Y luego tenemos la osteocalcina. ¿Quién sintetiza la osteocalcina? En este caso es el osteoblasto.
El osteoblasto sintetiza la osteocalcina. ¿Sí? Entonces, producido por la osteocalcina. Su acción de la osteocalcina está encaminada principalmente a regular, se encarga de regular una vía energética donde interviene la glucosa. Y esta vía de la glucosa que regula la osteocalcina va sobre órganos blancos, como son los adipocitos y las células productoras de insulina en el páncreas. Entonces, eso es lo que la osteocalcina va a ir directamente, quiere decir que también tiene alguna función sobre la diabetes. O sea, puede incidir, todavía no se conocen muy bien estas vías, pero se están investigando y quizás con el tiempo podamos dilucidar y ver qué papel juega la osteocalcina en la diabetes, así como también en la obesidad, porque interviene con los adipocitos. Entonces, hay que estar muy pendientes de estas vías que se están encontrando o observando en los individuos. ¿Eh? Y bueno, y lo que nos queda pendiente es la reparación del hueso. Cómo se repara un hueso y la reparación puede ser de dos maneras. Puede ser de forma directa o puede ser indirecta. En la directa, lo que vamos a ver es que a través de placas que van a generar una estabilización y compresión del hueso, se lleva este proceso de reparación. Aquí lo que encontraremos es que, por ejemplo, miren, vamos a hacer un dibujo. Si tengo mi huesito y de repente se fractura, lo que va a generarse es que los osteoclastos, acuérdense, los osteoclastos van a generar van a atravesar la fractura y van a realizar ¿se acuerdan de ese cono del osteoclasto? El que servía para formar las espelas osteonas, pues generan conos que atraviesan ambos cabos de la fractura. Y el osteoclasto genera estos canales, estos orificios. Se han visto, por ejemplo, cuando se están haciendo trabajos de madera, por ejemplo, algún mueble, que en lugar de utilizar tornillos para fijar ambas tablas o ¿cómo se llama? Ambos fragmentos o cabos de una madera, de una pata, de una tabla, se hace un orificio con el taladro y se introduce otro pedazo de madera. Algo similar estaría pasando aquí. O sea, se hace un orificio que ¿quién se va a encargar de hacer ese orificio? Los osteoclastos. Y una vez que se formó un orificio en un cabo del hueso roto proximal y distal, entonces se rellenan estos espacios con hueso. Los voy a dibujar de un color diferente para que a ver si podemos generar una. Entonces, se forman estos conos osteoblásticos que intentan unir los cabos. Y les digo, posteriormente todos estos cabos
se van a tener que rellenar con hueso nuevo. Les voy a pintar un color diferente. Todos estos después se rellenan y generan la unión del hueso. Entonces, de esta manera es como se hace la estabilización, la reparación del hueso cuando es una placa de forma directa. ¿Saben? Cuando el osteoclasto hace el hoyo y el osteoblasto es el que sintetiza la matriz y vierte la matriz no mineralizada y posteriormente la mineralizada para que se formen estas ostionas que finalmente servirán como anclaje para los dos huesos fracturados. ¿Salen? Bien. En la indirecta, aquí quienes intervienen o hacen el proceso, pues es el periósteo y los tejidos blandos periféricos de la periferia. Si alguno de ustedes ha sufrido alguna fractura o ha visto una fractura, se dará cuenta que en estos casos no es nada más el hecho de que se rompe el hueso, sino que también se lesionan los tejidos que están en la superficie. Vamos a poner colorcita, como si esta fuera la piel de un brazo, de una pierna, como ustedes quieran ver. Entonces, recuerden que el hueso está protegido, está recubierto por una membrana externa que se llama periósteo. Entonces, este periósteo es el que va a reaccionar para reparar el hueso. El periósteo, recuerden que tiene células osteoprogenitoras y estas células osteoprogenitoras se van a convertir en osteoblastos y estos osteoblastos van a sintetizar la matriz. Pero cuando se fracturó el hueso seguramente se dobló la extremidad y esto lastimó al músculo que se encuentran arriba o sobre la superficie del hueso, por arriba del periósteo. Entonces estos tejidos blandos como el músculo, el tejido conjuntivo que se encuentran cerca del hueso, todos ellos van a intervenir en el proceso de reparación del hueso. Y porque además en este tipo de fracturas casi siempre lo que se hace es nada más generar una fijación que es de alguna manera, no es semirrígida, no está completamente dura o que evita que se mueva el hueso. ¿Cuáles son los ejemplos? Cuando nos ponen un cabestrillo, por ejemplo, o nos colocan un yeso, en donde nos alinean el hueso, inmediatamente nos ponen el yeso y ahí estamos unas 6 semanas con o si la cirugía un poquito más, si la fractura fue un poquito más complicada, pues a veces nos colocan unos fijadores externos, que pueden ser algunas varillas que están dispuestas sobre el hueso, o pueden colocar una varilla dentro del hueso para que pueda alinear los cabos y pueda llevarse a cabo el proceso de cicatrización de la fractura. Entonces, de esa manera es como se reparan los huesos de forma indirecta. Aquí les digo, pueden ser a través de cuando nos colocan los cabestrillos, las férulas, ¿sí? O nos colocan Es más como ayuda externa que recibe el hueso, ¿no? Así es, recibe una ayuda externa para que se solidifique, pues, de alguna manera. Doc, disculpe, ¿igual el músculo ayuda? Más que el músculo, las aponeurosis, ¿no? Pues los aponeurosis junto con el periósteo, el tejido conjuntivo, más que el músculo. El músculo libera mediadores químicos que favorecen la respuesta inflamatoria, que es lo siguiente que sería hablar, cómo es que todo se forma este callo y todos estos cambios morfológicos que se dan a nivel del tejido. Entonces, profe, igual el tejido conjuntivo ayuda a que pase más nutrientes, Sí, porque usted sí, dijo sí. que era una de las principales características del tejido conjuntivo, ¿no? Así es, el tejido conjuntivo almacena nutrientes y almacena factores de crecimiento. Entonces, el tejido conjuntivo, junto con el periósteo, son los que van a tener un papel preponderante para la reparación del hueso. ¿Saben? Gracias, doctor, gracias. Sí. Bueno, entonces,
Les dije que pueden colocar tornillos, pueden colocarnos las placas, algunas placas, ¿sale? O clavos centromedulares, se le llaman clavos centromedulares. Los centromedulares habitualmente es en el fémur donde los colocan. Bueno, entonces de esta manera serían los tipos de reparación directa e indirecta. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Cómo se repara una fractura? Se las voy platicando y ustedes ya pueden ir tomando nota. Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos nuestro huesito, no va de este color. Disculpe, Doc, ¿verdad que la gente mayor a veces ya no sana bien de una fractura, verdad? Sí, ya no. Porque hay varios factores que intervienen. Uno puede ser la cantidad de osteocitos y de osteoblastos que tiene, de células madre para que se sinteticen, y otro, pues la alimentación, los porcentajes de vitamina D que se tiene, la limitante de los factores de crecimiento. Todos, hay muchas cosas que juegan a favor y en contra de una fractura, ¿no? Pero sobre todo son la disminución de hormonas y también la biodisponibilidad de nutrientes que ya no son tan abundantes como para que la fractura se consolide adecuadamente. Y como ya hay procesos degenerativos como la osteoporosis y disminución de las hormonas paratormonas, calcitoninas, factores de crecimiento, pues todo eso hace que la fractura no tenga la reparación que estamos buscando. Pero miren, vamos planteándolo. Una vez que el hueso se rompe, este hueso, recuerden que está protegido por una membrana, por un tejido que se llama periósteo. Entonces, este es el periósteo. Y si se rompe, pero cuando se rompe el hueso, todavía quedan partes del tejido recubiertas por el periósteo. ¿Qué pasa en el centro de los vasos sanguíneos? Pues una gran cantidad de vasos sanguíneos. Quiere decir que todos esos vasos sanguíneos se rompieron. Y al romperse esos vasos sanguíneos, lo que va a generar es que la sangre salga de esos vasos sanguíneos y me genere un hematoma. Es lo primero que vamos a ver en nuestra fractura. Se genera un hematoma. Va a estar contenido porque si el periósteo no se rompió, o a veces si se rompe, pero tenemos las capas de tejido conjuntivo, las capas de músculo, pues contiene la hemorragia y queda limitada en una zona, ¿no? Bueno, Disculpe, doctor, es por eso que dicen que luego que cuando se ve verde, bueno, te golpeas y se ve verde es fractura. bueno, no, yo creo que ahí lo que te orienta cuando es una fractura que se deforma la extremidad, o sea, tú la ves y dices, no, está chuequita o está media doblada, dices, pues ahí se fracturó, ¿no? Lo verde sería que, lo único que puede significar que el color verde en la piel es que hay una hemorragia que pudo llevar a una fractura o simplemente se rompió un vaso sanguíneo y generó una acumulación de sangre por debajo de la piel. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. Y una pregunta, ¿y esa acumulación de sangre es lo que genera el dolor? ¿O cuál es lo que genera el Sí, dolor? pues eso y la estimulación de las fibras nerviosas. Lo que pasa es que aquí se da un proceso que se llama una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria es una combinación de mediadores químicos, de mediadores celulares de células que van a intervenir en este proceso. Aquí hay filetes nerviosos, entonces las fibras nerviosas rotas te van a conducir al dolor. Hay mediadores químicos como el neuropéptido A o otros medios químicos que, por ejemplo, la bradicinina, que se liberan cuando hay una respuesta inflamatoria y estimulan y la sensación de dolor se hace mucho más intensa. Entonces, es una combinación de varios factores. Lo digo, lo plantearemos en segundo año cuando vemos la respuesta inflamatoria, pero sí, el dolor está condicionado por la ruptura de los nervios, de los tejidos, la distensión de los tejidos y los mediadores químicos que se liberan en esta zona de lesión. Bueno, gracias, doctor. Sí, y esta hemorragia
pues la sangre trae muchos factores de crecimiento y entre ellos vendrán algunos mediadores químicos que dirán, ¿sabes qué? Necesito que lleguen a esta zona células sanguíneas como los polimorfonucleares, ¿vale? Entonces van a llegar los polimorfonucleares en una primera instancia. Lo voy a dibujar con sus lobulitos, 1, 2, 3. Y después de los polimorfonucleares va a llegar otra célula que va a conservar la respuesta inflamatoria, que va a preservarse durante el mayor tiempo posible, que es el macrófago. Después, este macrófago llega y es el que va a tomar la batuta de la respuesta inflamatoria. Entonces, el primero es el neutrófilo, el segundo es el macrófago. Y de aquí luego se libera una respuesta inflamatoria. Entonces, si queremos hacer una secuencia de pasos, podríamos decir que una vez que se da la fractura, se forma el hematoma. Y este hematoma después genera una respuesta inflamatoria. Es muy vasta, ¿eh? No voy a tener demasiado a hablar de la respuesta inflamatoria, más bien se los voy a platicar en qué consiste y qué es en esto, que llegan las células inflamatorias, este polimorfo nuclear y este macrófago lo que van a intentar es limpiar todas las células muertas, sanguíneas, de los huesos, del tejido conjuntivo, del periósteo, lo que van a hacer es limpiar la zona, van a limpiarla, van a dejarla sin ninguna célula muerta, y una vez que hayan limpiado la región, inicia un proceso de reparación. Entonces, la siguiente sería la reparación, y esta consiste en que se van a formar, va a haber una angiogenia, va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos, angiogenia, ¿sí? Va a haber una mayor cantidad de fibroblastos, y estos fibroblastos, pues a su vez van a sintetizar una mayor cantidad de matriz extracelular. Entonces, la angiogenia forma vasos, los fibroblastos forman matriz. ¿Qué matriz? Primero van a hacer un andamiaje con fibras de colágeno. Las fibras de colágeno se distribuirán en esta zona para que se vaya reparando. Pero bueno, a ver qué voy a hacer lo siguiente. Bueno, entonces les dije, llegaban los polímeros nucleares, los macrófagos, e inician la limpieza. Entonces quiere decir que quitan toda la sangre, ya limpiaron, y también quitan todas las células muertas. Ya lo hicieron. Ahora, permite que lleguen unas células para que empiecen a reparar la zona. Yo quería hacer la media largadita. Esta célula largadita sería un fibroblasto. La célula largadita termina siendo un fibroblasto. La célula largadita sería un fibroblasto. Y este fibroblasto su función es crear o depositar fibras de colágeno. Colágeno 1, colágeno 3, ¿sí? 2, para que empiecen a generar un andamiaje. Después va a vertir lo que será una matriz extracelular, que primero tiene que ser una matriz no mineralizada. Primero vierte una matriz no mineralizada. Perdón. Pero esta matriz mineralizada ya no es sintetizada por el fibroblasto, sino ¿quién va a sintetizar esta matriz no mineralizada? El ¿Osteocito? El osteoblasto, no mineralizado, tiene que ser el osteoblasto. Y antes del osteoblasto estuvo la célula osteoprogenitora. La célula osteoprogenitora. ¿De dónde llegaron estas células? Recuerden, del periósteo. Todas estas células se originaron de esta estructura, que es el periósteo. Recuerden, el periósteo. El periósteo me va a servir como sitio de un reservorio de células inmaduras. Entonces, del periósteo nacen las osteoprogenitoras, que dan lugar a los osteoblastos, y estos osteoblastos entonces inician la síntesis de la matriz primero no mineralizada, de esa matriz no mineralizada, para que empecemos a generar una reparación. Perdón. Bueno, se forman estas fibras de colágeno. Y antes de que se aparezcan los osteoprogenitoras, se forma una matriz de tipo
hasta aquí. Pero una vez que se forman estas células de colágeno, se va a sintetizar una matriz que va a ser, primero, una matriz blanda de tipo cartilaginosa, pero primero se forma el cartílago. Aquí se forma cartílago, perdón. Se forma cartílago. Y, por lo tanto, existen ¿qué? Condrocitos. A esta estructura que se formó después del hematoma, después del proceso de granulación, que son la angiogenia, la formación de vasos sanguíneos, aquí voy a poner unos vasos sanguíneos que comunican los dos cabos y que además sirven para trasladar nutrientes a la zona. Se vierte esta matriz cartilaginosa y ya esto se le llama un callo blando. No es un cartílago hialino, va a ser un fibrocartílago porque tiene fibras de colágeno en su interior y tiene muchas fibras de colágeno. Entonces, el cartílago que vamos a ver en esta reparación es un fibrocartílago. Va a ser un fibrocartílago. Un fibrocartílago. Entonces se forma el fibrocartílago en esta zona. Y ahora sí, ya se forma el fibrocartílago, esto se llama un callo blando. Ahora sí, del periósteo, en la periferia, empiezan a salir las células óseas. Ahora sí, los osteocitos, ahora sí, profe. Así es, ahora sí, la osteoprogenitora, osteoblasto, y ahora sí, estas células osteoprogenitoras vierten su matriz mineralizada en la periferia. Todavía sigue siendo una matriz no mineralizada. Con el tiempo, esta matriz va a ir invadiendo hacia el interior, los osteoblastos siguen introduciéndose hacia la fractura, y después de los osteoblastos, ahora sí, llegarán el siguiente grupo de células, que son los osteocitos. Cuando ya está el osteoblasto instalado en lo que era el callo blando del fibrocartílago, entonces el osteoblasto libera la fosfatasa alcalina y inicia el proceso de mineralización. ¿Osteoblasto dijo? ¿Eh? ¿Osteoblasto dijo? El osteoblasto libera la fosfatasa alcalina. Este color café va a ser este colorcito café va a ser nuestra fosfatasa alcalina. Libera, se mineraliza esta zona y entonces cambia de ser un callo blando, se convierte ahora en un callo duro. Un callo duro. Esto se convierte entonces en un callo duro. En este momento, ya digamos que se pegó el hueso. En este momento ya se pegó el hueso con matriz mineralizada. ¿Y qué nos queda? Después de este callo duro, lo que continúa es que se sintetice, que se remodele este hueso. Y viene el proceso de remodelado. ¿Quién se va a encargar del remodelado? Tanto el osteoclasto como el osteocito. Esos son los que van a hacer el remodelado. Va a ser osteoclasto. Y en menor cantidad el osteocito. ¿Está bien? No sé. ¿Sí se entendió? Ajá, y verdad que esas células que remodelan el hueso se encargan de quitar, como digamos, si quedó una parte del hueso deforme cuando se unió, la pulen, ¿no? Digamos, ¿no? Así es. Entre comillas. Así es, ellos van a encargar de pulir. Ajá, No llegarán. Dime. Es que una vez vi un video que decía que cuando está en ese proceso es más fácil que el hueso se vuelva a romper porque se vuelve más rígido, algo así.
Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, se fracturó, llegamos a las 6 semanas, de inmovilización y le retiramos el yeso, el hueso está aquí, va a iniciar un proceso de remodelado. ¿Cómo lo va a conseguir? Lo que sucedió durante la fractura es que toda esta zona donde está la fractura, se depositó matriz mineralizada así, densamente. No dejó ni un hueco. Hagan de cuenta que están viendo un hueso compacto. ¿Sí? Y se acuerdan que les hablé de una enfermedad que se llamaba osteogenia imperfecta, que donde los huesos estaban como estamos viendo este pedazo de la fractura, un hueso denso. Entonces, sí es cierto, en este momento todavía el hueso está frágil. ¿Qué necesita? Es necesario remodelarlo. Decir, bueno, ¿sabes qué? Vas a apuntalar aquí y vas a quitar matriz de esta zona. Y para que generemos, al final de cuentas voy a borrar casi toda esta matriz, la voy a borrar toda. Porque cuando se da el remodelado, lo que va a surgir es un hueso compacto. Voy a poner el color café. Se van a formar, chicos, como vigas que sirven para unir ambos huesos y fortalecer ciertas áreas que nosotros consideramos que deben reforzarse para que no se vuelva a romper el hueso. ¿Sí queda claro? El hueso va a quedar de esta manera, trabeculado, de aspecto esponjoso, y esto le da solidez al hueso. No va a generar un depósito denso del hueso. Cuando termine el remodelado, esta es la estructura que va a tener y esta es la que me va a permitir que este hueso no se vuelva a romper. ¿Eh? Disculpe, doctor, ¿verdad que este proceso dura bastante tiempo después de que se quite el yeso, no? Bueno, el remodelado es constante. Recuerden que dependiendo de cómo utilicemos nuestro cuerpo, así se va a remodelar nuestros huesos. Les comentaba, no todos tenemos huesos con la misma resistencia. Si comparáramos a dos individuos de la misma edad, el mismo peso, el mismo peso, la misma talla, no necesariamente sus huesos van a resistir las mismas fuerzas, porque va a haber otro factor que incide aquí, que es la actividad física que realiza cada uno de ellos. Si nosotros comparáramos, por ejemplo, los huesos de un joven como ustedes de 18, 19 años, que estudia medicina, a un joven que a lo mejor ya por necesidades pues de la vida le toca trabajar y a lo mejor se dedica al campo, se dedica a hacer casas, es una señora albañil. Seguramente sus huesos de estas dos personas son mucho más duros, más resistentes que cualquiera de los estudiantes de medicina. ¿Sí? Porque la actividad física también modela el hueso y genera estas vigas que le estoy dibujando acá, que hace que el hueso sea más resistente. Que a lo mejor ustedes no tienen esos reforzamientos y por lo tanto, si ustedes, no sé, cayeran de una altura, por ejemplo, de 1,5 metros y caen de frente y colocan sus manos, a lo mejor se fracturan el brazo. Y si a lo mejor le pasa esto al albañil y se cae de la misma altura y no se fractura nada más el puro costalazo, el puro golpe recibió y sus huesos están íntegros y uno sí terminó fracturado, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el remodelado va a estar siempre en relación a la actividad física que realicemos. Entonces, este remodelado nunca acaba, este remodelado es diario. Claro, en una fractura, ustedes lo han visto o lo han escuchado, sobre todo con los jugadores de algún deporte, fútbol, soccer, fútbol americano, béisbol, que cuando tienen una fractura, terminan las 6 semanas e inicia un proceso de rehabilitación. ¿Qué lo ponen? A hacer fuerzas con la liga, a levantar la pierna, lo llevan al gimnasio y empieza a levantar pesos, en forma primero, quizás digan, pero ¿cómo va a levantar apenas 200 gramos? Pues es lo que necesita, ¿para qué?
poco a poco ese hueso vaya obteniendo la resistencia que requiere para realizar nuevamente la actividad para la que se había entrenado durante tantos años. O sea que la rehabilitación se basa en ayudar a que el hueso mejore de manera exponencial Sí, por el así proceso es, natural. así es. Ah, ok. Sí, antes, por ejemplo, hace muchos años se dejaban, por ejemplo, los yesos, dejaron inmovilizado el hueso 8 semanas, 12 semanas. Por eso, cuando a una persona le dejaban 12 semanas, 3 meses el yeso, cuando se lo quitaban, a la primera caída se volvía a fracturar. Y se preguntaban, ¿pero por qué? Si ya pegó. Bueno, ya pegó porque la biopsia refleja que los huesos están alineados. Hay una mayor densidad ósea, pero la densidad ósea no significa necesariamente que el hueso tenga la resistencia. Por eso ahora lo que se hace es quitar lo más pronto posible la fijación e iniciar un proceso de rehabilitación para que el hueso obtenga la dureza y la resistencia en unas 2 o 3 semanas posteriores a la extracción ¿cómo se llama? De la fijación. ¿Sí? Doc, tengo una pregunta yo. Ajá. Bueno, como estaba comentando sobre la reparación de la fractura, o sea, para intentar como quizás prevenir y como el ejemplo que había puesto entre como un albañil, digámoslo así, ¿no? Y una persona como nosotros, un estudiante, Ajá. como qué recomendaciones o sobre qué se basaría nuestra alimentación, como quizás para llegar a tener un poco más como de, que sean un poquito más duros nuestros huesos y en el caso de, como había dicho, de alguna caída o algún accidente, como llegar a prevenir un poco más o menos el hecho de una fractura. Bueno, primero la alimentación, de preferencia lo más natural posible y evitar el refresco, sobre todo la Coca-Cola, porque son alimentos ácidos y generan la decalcificación del hueso. Y posteriormente, lo que pasa es que yo les diría, lo que sucede es que cada uno tiene la resistencia de los huesos hecha para lo que estamos haciendo. Si ustedes, por ejemplo, que tienen una mayor resistencia, lo importante aquí es que realicen alguna actividad física, algún deporte. Puede ser box, puede ser fútbol americano, puede ser béisbol, puede ser fútbol, la actividad que ustedes quieren, algunos deportes de contacto, lo que ustedes quieran, cualquier deporte le va a dar dureza a sus huesos, porque el efecto también será a nivel sistémico. Entonces, cualquier actividad física es necesaria para tener un cuerpo sano y sobre todo nuestros huesos de forma sana. Mientras menos actividad física realicemos, no ténganlo por seguro que nuestros huesos se tienen que hacer más ligeros y por lo tanto menos resistentes, porque dice, ¿para qué quiero tanta masa mineral si estoy todo el tiempo sentado? ¿O para qué quiero masa mineral si yo soy un youtuber y me dedico a hacer videos y también mi actividad no requiere alguna actividad o alguna acción, una acción de esfuerzo físico? Entonces nuestros huesos se van adaptando a esa actividad. Entonces, si ustedes quieren tener huesos con una cierta resistencia y que no sean tan endebles, hay que hacer una actividad física. Algún deporte aeróbico, deportes de contacto, es del gusto, ¿no? Lo que yo quiera hacer. Si me gusta el box, el box. Si me gusta el fútbol, el béisbol, lo que ustedes quieran. Pero lo importante aquí para que los huesos se mantengan, tengan una resistencia, es realizar un deporte, alguna actividad. El sedentarismo es malo para los huesos. Gracias. Sí, sí. Bueno, no sé si hay algo más hasta aquí. Pero bueno, entonces, nomás finalmente. Entonces, una vez que se fractura el hueso, se genera un hematoma, se da una respuesta inflamatoria, se forma un callo blando de fibrocartílago y posteriormente un callo duro de matriz mineralizada, de matriz que se mineraliza a través de las células osteoprogenitoras, el osteoblasto. Una vez que ya depositamos todo ese material, todo ese mineral en la fractura, viene un remodelado que se lleva a cabo a través del osteoclasto, y esto es con la finalidad de darle la dureza que en un principio tenía antes de la fractura, ¿no?
Eso sí, siempre va a quedar un pequeño reborde en la superficie y cuando uno explora a las personas, puedes tú detectar dónde tuvo alguna fractura antigua. Aquellos que, según ustedes, presentó examen para entrar al colegio militar, seguramente en la exploración física le dijeron, tú no puedes seguir porque tuviste una fractura. Y dices, ¿cómo supo si no lo dije? Pues porque te revisa, toca la superficie de los huesos y se siente el relieve, se siente, vamos a decirlo así, vulgarmente se siente el chipotito de donde estuvo la fractura y te dicen, tú tienes una fractura antigua. Eso sí tiene que la superficie no llega a ser nuevamente lineal como fue en un principio. Siempre va a quedar una cicatriz. Todas nuestras lesiones siempre hay una cicatriz. Bueno. Disculpe, doctor, entonces esto igual creo que me acuerdo que vimos en antropología, bueno, en la historia de la medicina, que fue de las primeras señales de que hubo medicina, algo así. Ah, sí, sí, no, y en antropología sirve mucho cuando, por ejemplo, se entierran una osamenta, pues puedes ver, en ese esqueleto puedes tú saber cuántas fracturas tuvo, cuál fue el desgaste de sus huesos, porque ahí se graba cada uno de de nuestra vida, de nuestro proceso, cómo ha sido de dura o de fácil nuestra vida, ¿no? Porque se valora la mineralización, se valoran todas esas fracturas antiguas que pudo haber existido, todo lo podemos ver en nuestros tamaños, que comimos, todo eso se valora con ese tipo de los esqueletos, ¿no? Ok, gracias, doctor. Sí. Muy bien, pues espero que les haya servido ya. Lo dejamos aquí, continuamos mañana. Yo espero, si no se tengo algún problema, mañana sí estar con ustedes ahí. Les confirmo más tarde, ¿sale? ¿En presencial? Sí, ¿sale? Ah, ok. Vale. Profe, mañana entonces empezaríamos tejido adiposo. Sí, mañana adiposo. Mañana vemos Ok, adiposo. ok. Y sí que sí acabamos el temario antes del examen, ¿verdad? Sí. Mañana adiposo lo vemos una clase y media, una clase. Y Y ya disculpe, hueso, y ya músculo, ya, perdón, ¿cómo se llama? Y sanguíneo. Pues a lo mejor nos podemos llevar nuestras clases, pero yo creo que sí nos da tiempo. y sanguíneo, por ejemplo, en el examen, ¿qué cosas preguntarían de sanguíneo? Disculpe. Pues seguramente el profesor que le toque sanguíneo les preguntará funciones de los, ¿cómo se llama? De las células y también quizás también los componentes, sobre todo los gránulos, ¿no? Los que tienen gránulos, ¿para qué sirven? Y también preguntarían medidas por ejemplo, del eritrocito, algo así. O Pues eso, el eritrocito es el más estable, digamos, pues sería la medida que pudieran preguntar. Yo no soy muy adepto a preguntar medidas, pero pues cada profesor decide, ¿no? Entonces, sí, pues si quieren aprenderse las medidas, pues apréndanselas. ok, La gracias, doctor. más significativa es la del eritrocito, porque en histología, cuando queremos hacer un comparativo, pues nos basamos en el eritrocito y lo comparamos con otra célula, con otra estructura, y ya calculamos más o menos cuánto mide, aunque también ya hay tablas para poder hacer las mediciones de los tejidos o de las células. Ah, ok, gracias, doctor. Lo ¿Sí? tomaré en cuenta, gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos el día de mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Mañana que descansen. Gracias, doctor. Hasta luego.